a todos los que nos ven por este medio. Este es el hermano y doctor José Borges, el ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torá. Hacía un poco de tiempo que no hacía un estudio. Me estaba concentrando más en las parashot con la congregación de nosotros, pero ya ha llegado el tiempo y el momento de que pues necesito regresar a hacer más estudios para que así el pueblo pueda entender los tiempos que estamos viviendo y lo que el Eterno requiere de nosotros. En esta oportunidad que tenemos en el día de hoy, vamos a estar hablando de los Shalosh Regalim, que significan las tres fiestas de peregrinación. Vamos a hablar de cuál era el mandamiento para los hombres, para los niños, las ofrendas que se daban. Bueno, vamos a hablar mucho de lo que significa esas tres fiestas y lo que requería el Eterno de parte de cada persona, especialmente a los hombres, ¿ok? No estoy diciendo que las mujeres estaban fuera, pero el mandamiento era directamente a los hombres. Así vamos a comenzar entonces este estudio titulado Las tres fiestas de peregrinación, o mejor conocido en hebreo, las Shalosh Regalim. Las tres fiestas de peregrinación también se les llama como Special Yamin Tovim o especial Yamin Tovim. Vamos a traducir estas palabras de hebreo para que aquellos que no han estado mucho tiempo pues puedan entender un poco de las palabras. Estas tres fiestas de peregrinación son Pesach, que eran los panes y levadura. Se tendría de Pesach, panes y levadura y primicia. Después tenemos la segunda Yamin Tovim, que son especiales, el Shavuot, y después Sukkot, que son, como se llaman, especiales, Yamin Tovim, peregrinaciones especiales, ya que también se le conoce como Regalim, festivales de los pies. Durante la existencia del templo del Beit HaMikdash, hubo una mitzvah, un mandamiento especial para que todo Clat de Israel, la congregación, Kalá o Kaal de Israel, la congregación de Israel fuera Olé Regel, que subieran en grandes peregrinaciones para visitar entonces el sagrado Beit HaMikdash, el templo sagrado, 3 veces al año. Y como le dije anteriormente, estas fiestas son especiales, por eso se conocen especial Yamin Tovim, festivales de los pies, y también conocido como las fiestas especiales, que son las tres mayores, ¿ok? Tenemos que entender que hay siete tiempos designados, pero solamente 3 de esos 7 designados son fiestas. No le podemos llamar fiesta a todo. No le podemos llamar fiesta a Yom Teruah, porque Yom Teruah es un tiempo señalado. Yom Kippur es un tiempo señalado. Pero lo que es Pesach, Shavuot y Sukkot, entonces son los conocidos como Yamin Tovim, que son fiestas especiales, donde era requerido de los hombres, y vamos a hablar de los niños también, que subieran a Jerusalén, al Beit HaMikdash, 3 veces al año. Para entonces saber dónde se encuentran estas instrucciones, estos mandamientos, lo que requería el Eterno, vámonos entonces al libro de Shemot, el libro de Éxodo, al capítulo 23, versículo 14 al 16. Y vamos a leerlo, lo pueden buscar ustedes también, Éxodo 23, del 14 al 16. Y nos dice el versículo 14, comenzando con el 14, dice: 3 veces al año me celebrarán una festividad. Observarán la fiesta de los ácimos, ¿ves? Los ácimos en sí es la fiesta mayor, especial. Lo que pasa es que tiene que ir desde Pesach para llegar entonces a los ácimos, que son los panes y levadura. Entonces dice: comiendo pan ácimo por 7 días, como te he mandado, al tiempo establecido en el mes de Abib, porque en él salieron ustedes de Misraim. Y nadie, esta es la clave, nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías. ¿Qué significa esto? ¿Ok?
Esto significa, más adelante vamos a enseñar que habían ciertas ofrendas que se llevaban en esos tiempos requeridos por el Eterno. ¿Ok? Continuamos con el 16. Por eso que dice el 15, y nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías. Vamos al 16, dice, y la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos de tu trabajo, de lo que sembraste en el campo, y la fiesta de la recolección al fin del año, cuando recolectes los resultados de tu trabajo del campo. Vemos entonces que ya establece que habían 3 fiestas al año para celebrar, se iban a observar, ¿ok? En este caso, la fiesta de los panes sin levadura, o fiesta de los ácimos, ¿ok? Entonces también está la otra, la fiesta de la cosecha y la fiesta de la recolección al final del año, ¿ok? Pero vamos a ir poquito a poco entendiendo cada cómo el mandamiento se describe, cómo el Eterno requería que el hombre y fuese a Jerusalén 3 veces al año y que no podían llegar con las manos vacías. Eso es lo más importante que también que nosotros tenemos que aprender. El Eterno dice que cuando nosotros nos presentemos delante de Él, que no nos presentemos con las manos vacías, porque es un mandamiento. Y si es un mandamiento, entonces los mandamientos fueron escritos para que se obedezcan, no para decir que fueron abolidos o para ignorarlos, sino que el Eterno nos da los mandamientos para cumplirlos, para que entonces nosotros estemos en pacto, en alianza con Él. ¿Ok? Eso es importante. Estar en alianza con Él es parte de cumplir y obedecer los mandamientos que están establecidos en la Torá. Continuamos con el libro de Shemot, el libro de Éxodo, el capítulo 23, ahora con los versículos 17 al 19, y leen de la siguiente forma. Dice, 3 veces al año aparecerán todos tus varones. En los primeros versículos que leímos dice que tenían que ir 3 veces al año. Ahora está haciendo hincapié o está señalando directamente que dice, todos tus varones delante de Adon Yahweh, 3 veces al año se aparecerán delante de él. 18 dice, no ofrecerán la sangre de mi sacrificio con nada leudado, y la grasa de mis ofrendas festivas no se dejará hasta la mañana. Lo mejor de los primeros frutos traerás a la casa de Yahweh, tu poderoso. No cocinarás un cabrito en la leche de su madre. Esto es un mandamiento porque es claro. Yo sé que las personas que han ido a Israel verán que allá los judíos pues no, no comen un cheeseburger, una hamburguesa con queso, porque ellos dicen que ellos no mezclan la carne con lo lactoso. ¿Okay? Ahora bien, el mandamiento es claro. El mandamiento dice, no cocinarás un cabrito en la leche de su madre. En otras palabras, si una cabra tenía un cabrito y iban a cocinar el cabrito, no podían hacerlo con la leche de su madre. A mí eso es claro. Muchas veces el hombre lo que hace es que se confunden o quieren buscarle, como decimos en Puerto Rico, las 5 patas al gato, cuando un gato solamente tiene 4 patas, y hacen a veces un mandamiento, una halajá, que va en contra del mandamiento. Dicen, no, tú no puedes comer carne con queso. ¿Ok? Eso no es lo que dice el mandamiento. El mandamiento es claro. El mandamiento dice, no cocinarás un cabrito en la leche de su propia madre. Puede hacerlo de otra cabra, pero no de su madre. A veces le queremos dar la vuelta al mundo y siempre vamos a llegar a lo que dice el Eterno. Eso es lo importante. ¿Qué dice el Eterno? No es lo que dice fulano de tal, sutano. ¿Qué dice el Eterno en su palabra? Porque hay muchos maestros, pero tenemos que tener cuidado entonces que ellos, los maestros que nosotros escuchemos o estudiemos con ellos, que estén directamente conectados con la Torá. ¿Ok? Porque ahora en este momento hay muchas personas que están entrando a este caminar a obediencia a la Torá y hacen estudios también, y no está malo, no estoy criticando eso. Lo que hago
señalamiento es que tenemos que tener cuidado que la persona que está enseñando no se salga de lo que dice el Eterno en su palabra. Continuamos con Shemot, Éxodo 34 del 18 al 20, y dice de esta manera, el 18, celebrarán la fiesta de los ácimos. Esa es la primera fiesta de los 3 regalín, ¿ok? De los 3. Comiendo panes sin levadura por 7 días, como les he ordenado al tiempo establecido del mes de Abib, porque en el mes de Abib salieron ustedes de Misraim. Ahora bien, el mandamiento aquí también es claro, es bien conciso, porque dice que comerás pan sin levadura por 7 días. 7 días. No 5, no 6, no 8. 7 días. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado. Lo que tenemos que hacer es leer los mandamientos y estar claro con lo que leemos. Si no entendemos algo, busque una persona que le pueda entonces explicar ese mandamiento con exactitud. Y si esa persona no le da una buena contestación, pues busque a otra persona. ¿Ok? El 19 sigue. Todo primer fruto del vientre es mío. De todos tus animales de crianza que den un macho como primera cría, será ganado o oveja. ¿Ok? So, el primer fruto del vientre de todos los animales es de Hashem. ¿Ok? Pero la primera cría de un asno no lo redimirás con una oveja, sino lo redimirás, lo redimes. Si no lo redimes, deberás romperle el pescuezo. En otras palabras, dice, pero la primera cría de un asno no lo redimirás con una oveja. Si no lo redimes, deberás entonces romperle el pescuezo. Y debes redimir todo primogénito de entre tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Nuevamente el Eterno hace hincapié, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Okay. Ahora bien, muchas personas pues dirán, hoy no hay un Beit HaMikdash, no hay un templo, entonces, ¿dónde llevamos ese presente? Okay. Amén. Yo entiendo que no se puede sacrificar ningún animal porque el Beit HaMikdash, el templo, no está todavía construido. Pero hay unas ayudas que necesitarán otras personas que maestros, personas que enseñan cuando se celebran esas festividades junto con la congregación, o también pueden tener un fondo en la congregación para ayudar al necesitado. Hay tantas opciones que se pueden dar que no tiene que ser un animal sacrificado como lo han hecho anteriormente en diferentes lugares, y eso pues sería encroachment, eso sería usurpando la autoridad primeramente de los sacerdotes y usurpando la autoridad del Eterno, que establece que la ofrenda se iba a llevar delante de él en el Beit HaMikdash, en el templo. ¿Okay? So, la palabra de la Torá, cuando se lee, es bien clara. Muchas personas lo que quieren es que pues buscan aquí, buscan allá, o alguien le dijo esto, o otra persona le dijo aquello. Cuando es tan fácil uno leer la Torá, y la Torá te va a enseñar lo que Dios quiere que tú sepas, sin quitarle y sin añadirle. ¿Okay? Cuando la palabra aquí, el versículo 20 dice, al final, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Qué tan difícil es entender es esa oración, ese versículo? Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Está diciendo que ningún hombre, male, varón, que subiera a Jerusalén en estas 3 fiestas, estas 3 peregrinajes, tenían que llevar algo con sus manos. Ya eso había sido establecido por el Eterno. Más adelante pues vamos a aprender qué eran las ofrendas, ¿ok? Que era lo que el Eterno requería de cada persona para que entonces llevaran a cabo y cumplieran lo que dice la palabra. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Shemot o Éxodo 34 del 21 al 23, entonces ahora cambiamos de lo que es panes y levadura, entonces a la próxima fiesta que el Eterno había establecido. Vamos a leer el versículo 21
de Éxodo o Shemot 34. Dice, 6 días trabajarás, pero en el séptimo día cesará tu labor. Cesarás de tu labor aún en tiempo de arar y en tiempo de cosechar. El 23, observará la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, de los primeros frutos de la cosecha del trigo y la fiesta de la recolección a fin de año. Nuevamente, hace hincapié. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Ha-Adon, Yohei Bajei, el Elohim de Israel. Nuevamente es claro. En las panes y levadura decía que todo varón tenía que presentarse 3 veces al año. En esa ya es la primera. Y en Shavuot no es diferente a la primera. Shavuot no es diferente a la de panes y levadura. La única diferencia que hay es que se aplican diferente. Cada una tiene un mensaje. Pero en cuestión de que los varones tenían que subir y presentarse delante del Ha-Adon, el Elohim de Israel, sigue igual. Y más adelante vamos a ver que dice, y nadie se presentará con las manos vacías. Eso el Eterno hace que el hombre pueda depender de él. ¿Ok? Cuando el hombre, el Eterno establece los mandamientos, primeramente quería comenzar una nación sin ley, una nación sin instrucción, una nación sin mandamientos, estatutos o decretos, no puede caminar porque no sería una nación, porque cada persona entonces haría lo que le da la gana, ¿ok? Pero entonces cuando el Eterno establece la Torá y establece al pueblo como Israel, que lo llama en el monte Sinaí, la congregación de Israel, entonces establece unos mandamientos, unos decretos, unas instrucciones para que ellos sigan lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es el rey de esa nación. Cuando el pueblo de Israel comienza a pedir rey, lo que estaba haciendo era diciéndole, en este caso, al profeta Samuel, nosotros no queremos que Dios que reine sobre nosotros. Nosotros queremos un hombre como nosotros que reine sobre nosotros para que nosotros nos parezcamos a las naciones. Pero el Eterno nunca dijo que Israel se pareciera a las otras naciones. Al contrario, Israel dijo, no hagan lo que ellos hacen. Cuando entren a la tierra, no pregunten cómo ellos adoraban a sus dioses. El Eterno fue claro con el pueblo de Israel. ¿Ok? Y no solo en ese tiempo, hace casi 6.000 años atrás. Bueno, estamos hablando casi 5.000 años atrás. En el tiempo de Moshe. No ha cambiado. Sigue lo mismo que fue cuando Moshe, sigue hoy. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender que el Eterno, cuando dio esos mandamientos, dice que la ley era una ley igual, una sola ley, tanto para el nativo como para el extranjero. Entonces, la gente pensará, pero yo no soy judío, pero eres israelita. Pues no sabemos de qué tribu somos, pero somos Israel. Ahí es donde entonces todos nos parecemos. No hay división de tribus. Y muchas personas, no, que yo quiero buscar el ADN de qué tribu yo soy. Mire, cuando nosotros seamos levantados y transformados y traspuestos, y cuando el Eterno ponga las 12 puertas en Jerusalén y Él diga, ahora entre, vamos a saber en ese tiempo de qué tribu vamos a pertenecer. ¿O por qué puerta vamos a entrar? ¿Vamos a entrar por la de Benjamín? ¿O vamos a entrar por la de Judá? Muchas veces nosotros lo que hacemos es como tratando de complicar la vida de uno. ¿Ok? O querer verse uno mejor que otra persona. No, que yo soy de la tribu de Judá. Y tú eres de Benjamín, pues tú eres una tribu pequeña, tú no sirves mucho, ¿verdad? Eso es lo que nosotros como educadores tenemos que ayudar a aquellos que entiendan
que nosotros somos Israel. De lo demás se va a encargar el Eterno. Yo pienso de esa manera para no complicar mi vida. Porque estamos ya, no sabemos cuánto tiempo queda. A lo mejor me voy a descansar antes de que eso suceda. Pero si no sucede, si sucede cuando yo todavía esté vivo, pues qué bueno. Lo importante es que nosotros pasemos la primera etapa. La primera etapa es que nosotros caminemos en obediencia a los mandamientos. ¿Ok? Que guardemos la fiesta del Eterno. Que guardemos el Shabbat. Que seamos obedientes y hagamos alianza con el Eterno para poder entonces ser traspuestos. Si no estamos haciendo eso, no podemos estar pensando en qué tribu nosotros pertenecemos. Y estamos pensando más de lo que queremos aprender de quién o saber de qué tribu somos antes de ser nosotros, ser parte de Israel y ser transformados. Eso es lo que yo pienso. Yo no me voy a complicar la vida con eso de que si soy de tribu esta, de aquella. No. Lo que yo quiero es agradar al Eterno. Eso es lo que el Eterno pide de cada uno de nosotros. Que Él se agrade de nosotros. Continuamos con el libro de Shemot, Éxodo 34, del 24 al 26. Dice el 24, yo expulsaré naciones de tu camino y ensancharé tu territorio. Nadie codiciará tu tierra. Cuando subas a presentarte delante de Yahweh de Elohim 3 veces al año. Nuevamente, si algo vamos a aprender en este estudio es que el Eterno establece que 3 veces al año se ha de presentarse delante del Eterno. El 25, no ofrecerán la sangre de mi ofrenda con nada leudado, y la ofrenda de la fiesta de pesa no se dejará hasta la mañana. Lo más selecto de los primeros frutos de tu suelo traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. No cocerás un cabrito con la leche de tu madre. Nuevamente vemos ese versículo. Leamos entonces el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, del 1 al 3, para que veamos que la Torah está conectada siempre. Nunca se ha dejado, ella no está separada. Los profetas no están separados de la Torah. ¿Okay? La Torah no está separado del Brit Hadashah o del pacto renovado. El pacto antiguo y el pacto renovado están conectados. No están separados, están conectados. Dice el versículo 1. Observa el novilunio de Abib y ofrece un sacrificio de pesa a Yahweh tu Elohim. Porque fue en el mes de Abib de noche que Yahweh tu Elohim te libertó de Misraim. Debes inmolar el sacrificio de pesa para Yahweh tu Elohim del rebaño y de la manada, en el lugar donde Yahweh escoja establecer su nombre. La primera vez que se hizo esto fue en Misraim, Egipto. Luego, cuando el tabernáculo se levanta, entonces ese fue el lugar donde el Eterno establece su nombre. Después, cuando se levanta el primer Beit Hamikdash, el Beit Hamikdash de Salomón, el de Salomón, entonces ese es el lugar que el Eterno establece su nombre para que llevaran las ofrendas. ¿Ok? Dice, no debes comer con él nada leudado por 7 días, después debes comer panes ácimos, pan de aflicción. Porque tú saliste a prisa de la tierra de Misraim para que recuerdes mientras vivas el día de tu salida de Misraim. El propósito de los panes y levadura es reconocer que el Eterno nos ha sacado a nosotros de Egipto. ¿Ok? Que nos ha sacado del mundo. ¿Del mundo de qué? Del mundo de la idolatría. Del mundo de las tradiciones que no están establecidas en la Torá. ¿Qué más nos ha sacado? ¿De qué nos sacó el Eterno? De estar sometidos a un sistema. ¿Ok? En ese caso, el pueblo de Israel está sometido al imperio egipcio. Faraón era el que los controlaba a ellos. Ellos hacían lo que Faraón les decía. Si ellos no hacían lo que Faraón les decía, Faraón entonces los podía mandar a matar.
El Eterno no hace esas cosas. Nuestro Elohim no te mata porque tú desobedezcas un mandamiento, siempre y cuando te arrepientas y te restaure. Y te da la oportunidad para que te restaure y para que camines en obediencia. El Eterno no es un verdugo, como eran los reyes de los imperios babilónico, el imperio egipcio, toda esa Mesopotamia, los medopersas, los egipcios, los griegos, los romanos, el imperio otomano. El Eterno no es como ellos, como esos reyes. El Eterno es, dice, grande es su misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué está diciendo él? Te voy a dar una oportunidad. Los reyes paganos nos daban oportunidades. Por eso es que tenemos que estudiar la Torá. Tenemos que estudiar la palabra para poder separar y ver la diferencia en nuestro rey, que es un rey que trae honor, trae vergüenza, a nosotros honra, ¿ok? No nos hace pasar vergüenza, no nos humilla, al contrario, nos ayuda, nos levanta. Ese es nuestro rey. Por eso es que tenemos que obedecerlo. Yo sé que muchas personas dirán, pero no hay un Beit HaMikdash, no hay un templo. ¿Por qué tenemos que estudiar esto? Que cuando venga el milenio, el reino milenial, se va a ver de nuevo. Lo que estamos haciendo nosotros hoy es una práctica, un rehearsal. ¿Okay? Cuando yo estaba en el ejército, nosotros hacíamos training, entrenamiento, rehearsal. Nos daban un ejemplo, un escenario de una guerra. Ok, esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Y tenemos que practicarlo, y practicarlo, y practicarlo, y practicarlo. Y aún así volvíamos de nuevo y practicábamos de nuevo. Y después venía otro escenario y practicábamos ese escenario. Mira, el Eterno nos dio un escenario grandísimo con las fiestas y con los tiempos señalados. Tenemos que practicarlo. Rehearsal, rehearsal, rehearsal. Eso es lo que nos decían a nosotros en el ejército. Rehearsal, rehearsal, rehearsal. Porque así nosotros tenemos que hacer en este reino, un reino, nosotros somos los soldados del Eterno. Entonces tenemos que rehearse, tenemos que practicar lo que dice la Torá. Devarim 16, 4 al 6 dice, por 7 días no se hallará más saludada contigo en todo tu territorio, y de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día no quedará nada hasta la mañana, te lo tienes que comer todo. No se te permite inmolar el sacrificio de peces en cualquiera de las poblaciones que Yahweh tu Elohim te está dando, sino que en el lugar donde Yahweh tu Elohim escoja establecer su nombre, allí solamente inmolarás el sacrificio de pesas por la tarde, al ponerse el sol, a la hora que saliste de Misraim. Cuando el Beit HaMikdash estaba levantado, el de Salomón, eso se hacía a la misma hora que se había hecho en Egipto. Por eso es que hoy en día no se inmola el cordero, por hacemos un ceder de pesa y lo hacemos directamente más o menos a la misma hora que pudo haber sido para hacer la cena de pesa. Nuevamente, rehearsal, práctica. La práctica nos lleva a la casi perfección, porque nunca vamos a llegar a la perfección. Es un refrán que dice, la práctica te lleva a la perfección. Nunca vamos a ser perfectos, pero nos vamos a mantener practicando, ensayando. Vamos a poner de esa forma, ensayando. Cuando celebramos la fiesta estamos ensayando. Hay personas que echan de menos esa fiesta. Eso es una fiesta, eso no está, en el templo no está, no hay que hacerla. Tenemos que tener cuidado, pues el Eterno estableció eso perpetuamente. No hay un Hamishdah, no hay un templo, pero tenemos que hacer lo que el Eterno establece.
a lo que ha sido establecido, no como se hacía en ese tiempo. ¿Ok? Porque no hay un templo. Pero no porque haya un templo no vamos a hacer esa práctica, a entenderlo, a observarlo. Pues nos llama a observarlo en este momento. Una vez que venga el milenio, entonces ya la cosa es diferente. Y ahí es donde nosotros, si somos levantados, porque solamente el Eterno lo sabe, si tenemos parte de ese reino, vamos a ayudarle al Mesías a que todo el mundo alrededor de uno puedan aprender. Pero ¿por qué esperar a que sean las personas que sobrevivan esa ira del Eterno y pasen al milenio? ¿Por qué esperar para ese tiempo? Si el Eterno nos da ese día hoy. Hoy es el día para que nosotros podamos estar en convenio con el Eterno como Él quiere, no como nosotros queremos o como el hombre ha establecido, sino como Él quiere. Devarim, Deuteronomio 16, del 7 al 9, sigue hablando: lo cocerás y lo comerás en el lugar que Yahweh tu Elohim escoja, y por la mañana puedes emprender tu viaje de regreso a casa. Después de comer pan sin levadura por 6 días, celebrarás una reunión solemne para Yahweh tu Elohim en el séptimo día. No debes hacer trabajo alguno, el Yom Tov. Contarás 7 semanas cuando comience la cosecha del grano, que viene entonces. Vamos a hablar ahora de la fiesta de ¿qué? De Shavuot. Continuamos con Devarim 16, del 10 al 12, dice, entonces celebrarás la fiesta de Shavuot de la semana para Yahweh tu Elohim, ofreciendo tu contribución voluntaria, según te haya bendecido Yahweh tu Elohim. Aquí entonces le dice el Eterno al hombre: una contribución voluntaria. ¿Ok? A mí como persona me gustan las cosas voluntarias. ¿Sabes por qué? Porque si me lo obligan a hacer, no está saliendo de mí hacerlo. Pero si me dicen es voluntario hacerlo, entonces yo me siento, ok, pues me diste la opción de que sí yo quiero hacerlo y nadie me está obligando. Muchas personas le gustan que los obliguen. Y el Eterno nos da la oportunidad muchas veces de que nosotros estemos con Él voluntariamente. Él no nos obliga. Dice, ofreciendo tu contribución voluntaria, según te haya bendecido Yahweh tu Elohim. El 11. Te gozarás delante de Yahweh tu Elohim con tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, el levita que haya en tus comunidades y el extranjero, el huérfano y la viuda que esté en tu medio, en el lugar donde Yahweh tu Elohim elige establecer su nombre. Nuevamente establece, es un lugar exacto donde Elohim establece. Ten en mente que tú fuiste esclavo en Israel y cumple y obedece estas leyes. Muchas personas dirán, pero yo no estuve en Egipto, en Israel, estuvimos en el mundo. ¿Qué prototipo de Egipto? Y el Eterno, por su misericordia, nos llamó y nosotros obedecimos. Y ahora estamos nosotros, dice, ten en mente que tú fuiste esclavo en el mundo y cumple y obedece estas leyes. El Eterno lo que quiere es que nosotros cumplamos y obedezcamos sus leyes. Él no te obliga, porque esto es voluntario. El reino de milenial es voluntario. ¿Queremos ser parte de ese reino? Voluntario. Pues el Eterno no nos obliga a nosotros. Él envió a Yeshua, a su unigénito, para que hiciera el sacrificio, esa ofrenda de pesa. La hace por mí y por ti. Pero es voluntario. Él no dijo, no, que ya el Mesías, mi hijo el Mesías ya hizo eso, ya no tiene que hacer nada.
No hay que, no dijo eso. Al contrario, tenemos que andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yeshua? Obedeciendo los mandamientos. Él era unigénito, pero se sometió al Eterno, a su Padre, voluntariamente. Usted dirá, no, pero si él vino con esa misión. ¿Okay? Vámonos al Getsemaní entonces. En el Getsemaní, él dijo, la cosa está fuerte. Pero dijo, pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. En otras palabras, que se haga tu voluntad. Eso sintió en el Getsemaní, él sintió lo que venía. Pero voluntariamente, él hizo lo que su padre lo mandó y lo envió a hacer. Y el Eterno nos dice a nosotros hoy que nosotros tenemos que estudiar la palabra. Estudiemos los mandamientos. Mire, yo creo que este es uno de los mejores libros que yo tengo en mi pequeña librería o biblioteca que tengo aquí. Porque me ayudan a que, a que no haya duda de lo que el Eterno requiere de cada uno de nosotros. Como dice aquí en Devarim. Como dice que celebremos los panes sin levadura. Él dio las instrucciones. Esas instrucciones no han cambiado desde que Él estableció. Estableció desde Misraín, desde Egipto. Estamos hablando muchos años atrás. Para que nosotros también seamos parte de ese pueblo que el Eterno va a levantar pronto. Devarim, Deuteronomio 16, 13 al 15, lee de la siguiente manera. Dice, después de la recolección de tu era y de tu lagar, celebrarás la fiesta de Sucot, las cabañas, por 7 días. Te gozarás en tu festival con tu hijo y con tu hija, tu esclavo y tu esclava, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus comunidades. Harás un festival para Yahweh tu Elohim por 7 días en el lugar que él escoja, porque Yahweh, lo que dice, si ellos hacen eso, dice, porque Yahweh tu Elohim bendecirá todas tus cosechas y todas tus empresas y estarás muy alegre. Díganme ustedes si no hay un beneficio que el Eterno nos da a nosotros cuando nosotros cumplimos lo que Él quiere que nosotros cumplamos, que nos dice la Torah. Mire, con el Eterno no perdemos nada. No vamos a perder nada. Al contrario, vamos a ganar mucho. No estoy hablando de dinero, esto no es un estudio sobre que si das al Eterno, Él te va a bendecir. No, eso no estamos hablando de eso. Hablando de ser obediente al Eterno. Porque en la obediencia está la bendición. En la desobediencia está la maldición. Entonces nosotros nos mantenemos obedientes. Este estudio de los 3 peregrinajes es a base de obediencia. ¿Quieres ser bendecido? Como decía aquí en este tiempo. Dice, después de la recolección de tu era y de tu lagar, celebrarás la fiesta de Sucot, cabaña, por 7 días. Te gozarás en tu festival con tu hijo, tu hija, tu esclava, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus comunidades. Harás un festival para Yahweh tu Elohim por 7 días en el lugar que escoja él, Yahweh, porque Yahweh tu Elohim, aquí que viene, si hacemos todo lo que dice él, Elohim bendecirá todas tus cosechas, todas tus empresas y estarás muy alegre. No dice estarás alegre, estarás muy alegre. Con el Eterno no vamos a perder nada. Lo único que tenemos es ganancia. Devarim, Deuteronomio 16, 16, 17. Continúa leyéndose. 3 veces al año en la fiesta de Matzot, hacemos en la fiesta de Shavuot, semana, y en la fiesta de Sukkot, cabaña, se presentarán todos tus varones delante de Yahweh tu Elohim
en el lugar que le escoja. No se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías nuevamente, sino que cada cual traerá una dádiva según la bendición que le haya otorgado Yahweh, tu Elohim. Nuevamente, él no pide más de lo que él le ha dado a uno. El Eterno no te pide más de lo que él no te ha dado. Tú vas a dar de acuerdo según la bendición que le haya otorgado Yahweh, tu Elohim. Si el Eterno es tu Elohim, Yahweh es nuestro Elohim, él nos ha dado una bendición y nos ha otorgado una bendición para que nosotros entonces podamos presentar delante de él y no presentarnos con las manos vacías. Nuevamente, la clave es: no te presentarás delante de Hashem con las manos vacías. Vamos a hablar del tema de colorida ceremonia del Beit HaMikdash. Dice: todos los hombres que eran normales, sanos, Taor, ritualmente puros, pues tenían que estar ritualmente puros para ir a subir. Estaban obligados a presentarse en el patio del Beit HaMikdash. Ahí sí que no había opción. El hombre. El primer día de Yom Tov. Incluso los niños pequeños vendrían como parte de su educación religiosa. Si al menos pudieran caminar con la ayuda de su padre, todo el camino cuesta arriba desde la ciudad de Jerusalén hasta el Har Habayim, el monte del templo, también conocido como el monte Moriah, niños que pueden caminar 2 o 3 pasos. ¿Por qué el Eterno pedía que incluso los niños pequeños subieran con sus padres? Para que ellos le enseñaran a sus niños, a sus hijos, lo que el Eterno había establecido para ellos como adultos, para que cuando esos niños crecieran y tuviesen hijos, harían lo mismo con ellos. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, la repetición de algo es una enseñanza para generaciones por venir. Como dije anteriormente, rehearsal, ensayo. El padre sube, el niño va con él. El niño está ensayando para que cuando él crezca, él sepa lo que tiene que hacer, como hacía su papá. El Eterno establece que desde pequeño, si un niño podía dar 2 o 3 pasos, podía ir con su padre. Si, a veces el camino era fuerte, ¿ok? Y se iba la esposa, pues entonces pues, podía ayudar al padre, ¿ok? Y los caminos especialmente de Samaria a Jerusalén, el camino era peligroso. Por eso cuando subían para Jerusalén, esas 3 fiestas, todo varón con su familia iba en caravanas, iban muchas personas para cuidarse el uno al otro. Pero si se iban solos, pero no iba a ser, no era sabio, ¿ok? Otra cosa que tenía que ser, el hombre tenía que estar ritualmente puro, ¿ok? Tenían que estar sanos y eran normales. Normales era porque no tenían una pierna que no podía, un cojo que no podía caminar o no tenía una pierna o de esa índole o ciego que no podía caminar por el camino largo así. Tenían que estar ritualmente puros. No es que el Eterno estaba rechazando a esas personas. Una persona a lo mejor lee esto y dice, wow, los hombres que eran normales, sanos y taorim, ritualmente puros, estaban obligados a presentarse. Ellos sí. Los que no estaban, los que eran normales, sanos y estaban ritualmente puros, sí podían, estaban obligados. Los otros sí podían. El Eterno les daba la oportunidad. ¿Ok? Le daba, ok, escoge tú si puedes. Porque sé que tienes una enfermedad, tienes algo que te impide caminar todo ese camino, porque no era fácil. Si usted ha ido a Israel,
aún en bus, cuando uno va de Galilea para subir para a Jerusalén, es lejos. Y el territorio no es muy bueno, bien árido, bien, en unas partes es rocoso. So, el Eterno entonces establece para que no hubiese accidentes. Entonces el Eterno dice, ok, los que son normales, sanos y ritualmente puros están obligados a presentarse. Si un hombre que estaba sano, normal, pero estaba impuro ritualmente porque a lo mejor estuvo con su esposa y entonces ya el tiempo para ir para allá, pues no podía estar con su esposa esa noche antes porque iba a vertir semen, ¿ok? Y sabemos que eso hace al hombre ritualmente impuro. O estuvo con un muerto. Todos ustedes saben todo lo que hace impuro al hombre delante de Hashem para que no se pudieran presentar delante de él. Vamos entonces a ver el primer día de Yom Tov. Nadie llegaría al Beit HaMikdash con las manos vacías nuevamente. Todos traían animales para los korbanot, para las ofrendas de Yom Tov, o al menos el dinero para comprar korbanot en Jerusalén. Cuando esto sucedía, cuando dice el dinero, era que cuando una persona no podía traer su diezmo desde Samaria, Galilea, él vendía ese diezmo, ya fuese del fruto de la tierra o de animales, lo vendía y llevaba el dinero hasta Jerusalén y allí entonces se tenía que comprar una ofrenda para ofrecerla, si era pesa o dependiendo del diezmo que era, porque si era el tercer diezmo, entonces el diezmo lo gastaban allí en Jerusalén y lo compartía con los pobres, las viudas y con todas las personas que estaban alrededor y él se lo comía él mismo, ¿ok? Pero eso es otro estudio. So, además, durante además, durante el año pasado, muchas personas ya se habían visto obligadas a traer varios otros korbanot. Del mismo modo, también pueden tener el deber de sacrificar nedarim y nedabot, korbanot que hayan prometido o donado libremente. So, ese es el primer día de Yom Tov, ¿ok? Y tenían que traer las ofrendas, si no podían, las vendían en su lugar. Si vivían en Jerusalén, en esa área cerca que podían traer los animales, pues ya eso es diferente. Vamos a hablar aquí del Mikra Kodesh, que es la Santa Convocación, y el Shabbatón, que es el Alto Shabbat, y el Yom Tov, que es el Día Santo. Por eso habla del primer día de Yom Tov, que es el Día Santo. Los tres términos son intercambiables, la Santa Convocación, el Shabbat y el Día Santo. En efecto, es Shabbat con todas las restricciones de Shabbat, excepto que puede cocinar para el festival. ¿Okay? En tiempo de Shabbat regular no pueden cocinar. El último, el Yom Tov, el Mikra Kodesh Shabbatón, que son los tres, la Santa Convocación, el Alto Shabbat y el Día Santo. A diferencia del Shabbat semanal, se observa según la fecha. ¿En qué estamos hablando aquí? El Shabbat es cada séptimo día de la semana. Los Yom Tov, que es el Mikra Kodesh y el Shabbatón, y las fiestas de convocación, entonces están designadas por fecha de calendario. ¿Ok? Por ejemplo, este año puede caer Yom Teruah. Nos vamos a hablar de Sukkot, que es las tres fiestas mayores. Sukkot puede caer este año en calendario gregoriano el 15 de octubre, pero el año que viene puede caer antes o después. El Shabbat no. El Shabbat semanal es siempre el séptimo día de la semana. Quiero hacer hincapié en algo aquí. ¿Okay? Al principio que yo comencé, hubo un movimiento de pensamiento en base al Shabbat semanal, que muchos decían, eso fue un peligro, de que el Shabbat semanal
fue establecido o fue cambiado cuando el Eterno le dijo a Moshe que cuando usted busca Éxodo, Shemot capítulo 12, que habla de que dice que estas serán principios de año, ¿ok? Pero lo que estaba hablando era de las fiestas del Eterno, no del Shabbat, ¿ok? Porque si hubiese sido así, entonces cada año el Shabbat iba a ser un día diferente. Pero el Eterno establece que el Yom Tov, el Mikra Kodesh, Shabbatón, a diferencia del Shabbat semanal, se observa según el calendario donde cae ese día. El Shabbat no cambió. El Shabbat ha sido y seguirá siendo desde la creación. Desde el séptimo día que el Eterno creó los cielos y la tierra, estableció el Shabbat en el séptimo día. Desde ese entonces, el Shabbat sigue siendo y seguirá siendo el séptimo día de la semana. Moshe, el Eterno no le dijo a Moshe que cambiara el Shabbat. El Eterno lo que le dijo a Moshe fue, vamos a buscarlo en la escritura, vamos a buscar la escritura, lo que dice en el 2, Éxodo capítulo 12. Vamos a buscar rapidito para que veamos, ¿ok? Éxodo. El Éxodo capítulo 12 dice, el versículo 1, y habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Israel diciendo, este mes o será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año, ¿ok? Pero estaba hablando aquí directamente sobre ¿qué? Sobre las fiestas, sobre la santa convocación. No el Shabbat, ¿ok? No el Shabbat como cambiaron y por ende muchas personas salieron de muchas congregaciones pensando que el Shabbat había sido cambiado por Moshe en Éxodo capítulo 12. Ese es el error de escuchar personas que vienen con una doctrina nueva, que está fuera de la Torá. Si está fuera de la Torá, no crean, no sigan indagando más y más y más para saber si eso es verdad. Cuando ya el Eterno estableció que el Shabbat es el séptimo día de la semana, ¿por qué buscar y tratar de encontrar algo que no lo va a encontrar? Por eso tenemos que estudiar la Torá. La tenemos que estudiar. Búsquese un buen maestro que le enseñe. Un buen maestro que le enseñe lo que es verdadero. No lo que el hombre piensa, sino lo que dice la Torá. Y si la Torá no lo dice, busque el libro. Hay muchos libros que la Torá calla. En cuestión de los 613 instrucciones y los 10 mandamientos, ahí no hay duda ninguna. Rav Shaul, Pablo, no habló de que el Eterno o Yeshua había cambiado los mandamientos, los había abolido. No, al contrario, si alguien cumplió los mandamientos y la ley, fue Rav Shaul, Pablo. Él la cumplió como el Eterno lo había establecido. Por eso lo llamó el Eterno a él y lo envió a las naciones. Pues sabía que el corazón de él no iba a titubear, no iba a cambiar, no se iba a confundir, no se iba a contaminar con ninguna doctrina, ni con una enseñanza que está fuera de lo que enseña la Torá. Aquí les muestro una lista del Yamim Tovim, en plural de Yom Tov, los días pues que se celebran esa fiesta. El 15 de Nisan, primer día de Hag HaMatzah, panes y levadura. 21 de Nisan, séptimo día de Hag Masó, panes y levadura. El día de Shavuot, que es el 6 de Sivan. El 1 y 2 de Tishri, Rosh Hashanah. El 10 de Tishri, Yom Kippur. Okay. Rosh Hashanah también está ahí, Yom Teruah, que está conectado.
el 15 de Tishri, primer día de Sukkot. El 22-23 de Tishri está el Shemini Atzeret, octavo día de conclusión de el Atzeret Shemini, y está entonces el Simchat Torah, que es el regocijo en la Torah. Entonces comenzamos nuevamente el estudio de la Torah desde Bereshit, de Génesis, hasta nuevamente el ciclo. Ese es el ciclo. ¿Okay? Muchas personas pues dirán que no, las parashá o los parashot no son importantes. Sí son importantes. Si usted tiene una congregación, estoy hablando de los que tienen congregaciones, si usted tiene una congregación, enséñale las parashot, porque de ahí es donde ellos van a aprender. ¿Por qué lo digo? Porque los líderes de congregaciones nunca van a tener la misma gente todo el tiempo, los miembros. Siempre va a llegar uno o dos nuevos. Y cuando llegue ese uno o dos nuevos, entonces tiene que enseñar los parashot para que esos nuevos que llegaron caigan en tiempo. Aprendan entonces qué es esto, qué es aquello, porque el Eterno estableció panes y levadura, Shavuot y Sukkot como las tres fiestas mayores. ¿Qué el hombre debe hacer? ¿Cómo es el mandamiento? Y así, etcétera, 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 y así sucesivamente, ellos aprenden las parashot. A lo mejor dirán, unos líderes dirán, no, pero yo tengo unas personas que le van a enseñar a los nuevos. Yo pienso que señalar así, separar a unos nuevos así, es como separarlos de la congregación. Cuando el pueblo de Israel salió de Misraim, de Egipto, el Eterno no separó a los egipcios ni a los esclavos del pueblo de Israel. ¿Verdad que no? Cuando salieron todos juntos. ¿Verdad que sí? Cuando llegaron al monte Sinai, llegaron todos juntos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos comieron del mismo maná? No, los que no habían estado en el pueblo de Israel no fueron separados. No todos comieron de las codornices. No todos tomaron del agua de la peña. Todos juntos. No todos los descendientes de los que murieron en el desierto de los 40 años, los descendientes de ellos no entraron a la tierra de Israel y fueron establecidos en una de las tribus. ¿Por qué entonces nosotros lo hacemos? Si el Eterno no lo hizo. Moshe no lo hizo. Moshe no dijo, oh, no, mire, esta ley es solamente para los nativos. No. Los egipcios que salieron, los esclavos, no, ustedes sigan con lo que ustedes tienen. Sigan adorando a sus dioses. Eso no fue lo que Moshe hizo. Al contrario, Moshe dijo, ok, ¿quieren ser parte de Israel? Voy a hablar con el Eterno. Ok. El Eterno le dio la ley. Y dice entonces la Torá que la ley del Eterno es la misma, es una ley, tanto para el nativo como para el extranjero. Entonces, no dudemos de que el Eterno, cuando envía personas nuevas a las congregaciones, es para que los integren, no para los que los mantengan separados. Que los integren. Y si ellos no hacen, no aprenden, no saben nada, que le enseñen. Eso nos llamó el Eterno a nosotros, a los maestros, a los líderes de congregaciones, a enseñarle a todo aquel que entre por las puertas de nuestras congregaciones o de nuestro grupo, a enseñarle lo que dice la Torá. Si tenemos que empezar desde Génesis 1.1, hay que empezar desde Génesis 1.1. Para eso está ese periodo para estudiar el libro de Bereshit. Para eso está ese periodo, en los parashot, en ese ciclo de la Torá. Dice que al final uno Simchat Torah, regocijo en la Torá. Pero no nos podemos regocijar si hemos dejado a algunos al lado porque no están a nivel de toda la congregación o del líder.
Tenemos que tener el amor para enseñar. El maestro, los maestros nacen con eso aquí dentro, de enseñar. Nacemos con eso. Se lo digo yo nací con eso. Y no importa. Si tengo que repetirlo, lo repito. ¿Por qué? Porque el Eterno nos llamó a nosotros para enseñar. Moshe se enojaba con el pueblo, pero era porque se quejaba, pero no dejó de hacer lo que tenía que hacer por el pueblo. Tenemos que aprender de Moshe mucho. Vamos a hablar entonces ahora del Hol Hamued, días comunes del festival. El 16 de Nisan al 20 de Nisan, días comunes del Had Hamasá. Los 6 días después de Shavuot, que es del 16 de Tishri al 21 de los 6 días de Shavuot, después del 16 de Tishri al 21 de Tishri, días comunes de Sukkot, incluido el 21 de Tishri, que es Hoshana Rabbah, ¿ok? También el Hol HaMoed solo se aplica al Shalosh Regalim, a las 3 festividades de peregrinación, que es el Hag Matzah, Shavuot y Sukkot. Ahí es donde se aplican estos días comunes del festival. ¿Ok? Y lo pueden ver en la pantalla. Y lo pueden repasar en sus hogares para que veamos que días comunes del festival nos enseñan cuáles son los días comunes del festival y de cada de las 3 fiestas. Del Hag HaMatzah, de Shavuot y de Sukkot. ¿Ok? Vamos a hablar del primer día de Yom Tov, del primer día santo. ¿Ok? Como regla general, estos nedarim, los nedarim son los votos. ¿Ok? O nedavot, las ofrendas voluntarias. Por eso me gusta poner también las definiciones, la traducción, para que podamos entender. Dice, deberían haber sido sacrificadas en la primera peregrinación de Yom Tov después de que se hizo el Neder, o el Neder, ¿ok? Ciertamente estas promesas deberían haber sido cumplidas cuando llegaron al Beit Hamidah para el tercer festival o el Regel, ¿ok? Naturalmente, estos korbanot en particular no formaban parte de los deberes de Yom Tov, por lo tanto no podían ser sacrificados en Yom Tov mismo, solo en el Hol HaMoed o antes de Yom Tov. Ahora, ¿qué está diciendo? Que en los días especiales, ¿ok? Y los días que eran, como hablamos anteriormente en la anterior, ¿ok? Déjame ir acá rapidito. Los días comunes, ¿ok? En los días comunes, pues se hacían estas ofrendas, pero como dice aquí, como regla general, estos votos o las ofrendas voluntarias deberían haber sido sacrificadas en la primera peregrinación de Yom Tov. Estamos hablando, la primera entonces viene siendo Har Matzah, ¿ok? Y dice, ciertamente esta promesa debería haber sido cumplida cuando llegaron al Beit Hamidah rapidito para el tercer festival. En otras palabras, ya para el tercer festival, estas ofrendas, los votos de las ofrendas voluntarias tenían que haber sido ya hechas. ¿Okay? Por eso dice esto, naturalmente estos korbanot en particular no formaban parte de los deberes de Yom Tov. Por lo tanto, no podían ser sacrificados en Yom Tov mismo, en el día santo. Solo antes de Yom Tov, en los días comunes, ¿ok? Y vamos a ver el por qué habían unas ofrendas que se daban en esos días, de esos 3 días, tres festividades que el Eterno estableció, habían unas ofrendas que se tenían que llevar. Las otras que eran ofrendas voluntarias y los votos se hacían antes. O tenían que estar ya hechas antes de que se acabara, entonces la tercera que es de Sukkot. Eso es lo que quiere decir esta Biblia. Ahora bien, siempre hay unas excepciones. ¿Ok? Y vamos a leer lo que dice aquí. Sin embargo, los 3 korbanot especiales de Regel Yom Tov. ¿Ok?
que son las tres fiestas. El Olat Riyah o el Korban Hagiyah y el Shalmei Simcha, de hecho, podían traerse en Yom Tov. Estos regalín fueron un momento excepcionalmente ocupados en el Beit Hamikdash y los 24 Mishkarot de Kohanim trabajaron juntos en lugar de turnarse como de costumbre. No había turno en ese día. Sin embargo, el Mishmar de la división regular se ocupaba del servicio de la boda, de los Nedarim y Nedabot, incluso durante el regué. Si estaban todos los sacerdotes, las 24 clases, divisiones que estableció David, ¿okay? Entonces, esos corbanos especiales los podían entonces llevar a cabo. El Shameh Simcha, que ese viene siendo la ofrenda de paz, y lo vamos a ver más adelante. Cuando pasaba eso, por eso dice, sin embargo, la división regular se ocupaba del servicio de los nedarim, de los votos y de las ofrendas voluntarias. Incluso durante el reguel, que son las fiestas, las tres fiestas. Si había la fiesta de pan sin levadura, pues entonces algunos kohanim podían trabajar juntos y podían llevar a cabo ese oficio. Acuérdense, en las tres regalín, las tres fiestas de peregrinación, las 24 clases, la división de 24 clases de sacerdotes, todas subían, ¿ok? A trabajar juntos. Y en este caso, como no hacían ¿cómo se llama? Oh my God. El turno que hacían, que cogían, ok, ¿cómo se llama eso? Oh my God. Anyway, en la selección, ok, de quién iba a qué sacerdote iba a trabajar en qué lugar y eso así, que se hacía por números, ok, el sacerdote que estaba haciendo la lotería, la lotería, sacaban un número de manos y así pues ellos los escogían. En este caso, pues como estaban todos juntos, se podían ayudar. Por eso dice, y los 24 Mishmarot de Kohanim trabajaron juntos en lugar de turnarse como de costumbre. En vez de hacer la lotería como hacían los turnos, ellos trabajaban juntos como de costumbre. ¿Para qué? Para ayudar a hacer esas ofrendas, ¿ok? Si a una persona no pudo subir en la primera, pues entonces a lo mejor podía venir la segunda, y si habían todos esos sacerdotes, pues se podía llevar a cabo entonces los korbanot, ¿ok? Aquí entonces vamos a leer lo que acabo de decir, ¿ok? Dice, idealmente estos tres korbanot deberían haberse presentado en la primera oportunidad, como yo mencioné anteriormente, en el primer día de Yom Tov, del día santo. Aquellos que se habían negado a traerlos de inmediato aún podían pagar su deuda durante Pesach o Sukkot, podían hacerlo antes, entre medio. Durante 6 días después de Shavuot, pero nunca en Shabbat. Cada vez que se presentaba estos korbanos, se realizaba el ritual de semijá, presionar o imposición de manos, ¿ok? Incluso en el Yom Tov, en el día santo, aunque el korban también era kosher, sin imposición de manos, ¿ok? Entonces, justo antes de la shejitá, del sacrificio, en el patio de la Hazará, el propietario presionó con ambas manos, con toda su fuerza, la cabeza del corbán vivo mientras pronunciaba las palabras de elogio. ¿Okay? ¿Qué está diciendo aquí? Como mencioné anterior en la vista anterior, que había una oportunidad todavía para que se llevara a cabo, que los que no podían o se habían negado de traerlo de inmediato,
podían pagar su deuda durante Pesa o Sukkot, durante esos 6 días después de Shavuot, ¿ok? Son días regulares, ¿ok? Pero nunca se podía hacer en Shabbat. Entonces, cada vez que se hacía estos korbanot, había un ritual. El ritual era de la imposición de las manos o presionar la cabeza del animal, como dice aquí. Ambas manos con toda su fuerza la cabeza del corbán, en este caso un cabro, una cabra o una oveja, un cordero, lo presionaban fuerte, ¿ok? Mientras entonces él pronunciaba las palabras de elogio. So, esto es un poco complicado, pero cuando uno lo lee y mira y trae y ve los slides de anteriormente, puede entender que al principio dice, no, pero no podía hacerlo, pero ahora te da la oportunidad, ¿ok? Porque el Eterno es así, el Eterno no quiere que nadie deje, Él no quería que nadie dejara de dar su ofrenda, porque a veces suceden cosas, ¿ok? Pueden suceder cosas, una enfermedad, un familiar que no podía, la esposa, los hijos, y él no podía salir para esa primer Hagin, que es la primera Yom Tov, que es el día santo, que viene siendo entonces pan sin levadura. Entonces, ¿qué podían hacer ellos? Pues esperar a que fuese entonces a la fiesta de Sukkot, para que no dejara de hacerlo al final del año, como decía la vista anterior. Ahora bien, Riá significa apariciones. Cuando decimos hola Riá, estamos hablando del holocausto, de apariciones. Vamos a hablar de lo que significa esto. El hola Riá, el holocausto, fue traído en ocasión de aparecer en el Azará, como lo revela el nombre Riá, para ser visto. Era una ofrenda, un holocausto que tenía que ser visto, ¿ok? Una vez más, como muestra su nombre, Olá, era una ofrenda quemada y se traía de animales o de aves. Idealmente, el valor de este corbán dependía de lo que una persona podía pagar, y Shazal o Hazal, nuestro sabio, el Sanedrín cita en que debería valer al menos una ma'at de plata, significa una sexta parte de un dinar. No había un número máximo de olot riá que una persona pudiera haber traído. ¿Por qué? Porque era dependiendo, como dice aquí, dependía de que una persona podía pagar. Si la persona no podía pagar esa cantidad, pues entonces la cantidad tenía que ser una sexta parte de un dinar. Pero si tenía el dinero, la persona tenía el dinero para comprar un animal caro, un poquito más costoso, pues podía llevarlo. Por eso dice, no había un número máximo de olor que una persona pudiera haber traído. Una persona podía traer más que otra persona que no podía traer. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo esta vista aquí, para que entendamos que el holocausto era traído en ocasión de aparecer en el Azará, porque era un olá, tenía que ser quemada completa. Cuando estaba leyendo esto, este estudio es una traducción del inglés al español. Cuando yo fui a la conferencia del año pasado, de este año, en Orlando, la conferencia que da Wisdom in Torah de Rico Cortés. Y cuando estaba leyendo esto me llamó la atención. Mira lo que dice. Dice, como los olot estaban completamente quemados y por lo tanto no proporcionaban carne porque todo se quemaba, una pequeña familia que tenía poca necesidad de carne trajo más de estos y menos shelamim, ofrendas de paz, que proporcionaron carne para los propietarios. Generalmente los dueños comían la carne de shelamim todá, sacrificio de acción de gracia, todá de dar gracia, o del maaser behemá, diezmos de animales, después presentarlo al Beit Hamikdash. Sin embargo, el jatá, la ofrenda del pecado, y la ofrenda de culpa o ofrenda del primogénito fueron comidos solo por los Kohanim. ¿Ok?
Solamente los Kohanim podían comer la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa y la ofrenda por el primogénito. La Hatá, la Hasham y la Bekor. ¿Ok? Pero había, como decía aquí, generalmente los dueños comían la carne del Shelamim Todá, sacrificio de acción de gracia, o del Maser Behemá, diezmo de animales, después de presentarlo al Beit Hamizah. Pero los olor estaban completamente quemados y por lo tanto no proporcionaban carne. Una pequeña familia que tenía poca necesidad de carne traía entonces una ofrenda de paz para que se la pudieran comer. Fíjense que el Eterno es bien justo con su pueblo. Tan justo que no hay otro Dios, bueno, no existen otros dioses. Él es el único. Él es un Adonai Echad. Él es el único Elohim. No hay nadie como él. Él establece que, aunque sea un pobre, ok, tú me vas a traer una ofrenda, pero no vas a pasar hambre. Te voy a dar la opción. Eso es lo que está haciendo aquí. ¿Ok? Dice, trajo más de esto y menos shelachim. Trajo menos ofrenda de paz para podérsela comer, pero la otra no se la podían comer porque le costaba mucho dinero. Y el Eterno no quería. El Eterno era bien justo. Sigue siendo justo. Él es bien justo con su pueblo. No va a pedir más de lo que la persona, el hombre, pueda dar. Si el Eterno le pide algo a uno de ustedes, a alguien, Él le está pidiendo algo que usted puede darlo. Él no nos va a pedir más allá de lo que nosotros podamos dar. Pues él es un Dios justo, no es un Dios injusto. Él es el Elohim de justicia. Y por ende nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Si no confiamos en Él, entonces, ¿en quién vamos a confiar? Ahora bien, hablamos del Hagigá anteriormente. Ahora vamos a aplicar lo que es el Korban Hagigá. Era un Shelamim y este era un sacrificio obligatorio. A diferencia del Shelamim Simcha, que vamos a explicarlo más adelante. ¿Ok? El Shelamim Simcha es de dar gracia. ¿Ok? Que es una ofrenda de paz. Ahora bien, es de gozo. Simcha significa gozo. Al igual que con el olor Gia, siempre debe traerse durante el Regel Yom Tov. La familia trajo tantos como necesitaban, dependiendo de cuántos hijos habían en la familia, de cuánta carne era necesaria y de cuánto podían pagar, como dice la Torá, según la bendición de Hashem tu Elohim que Él te ha dado. Devarim 16:17. El Eterno establece, no traigan más carne de lo que tenga que traer. ¿Ok? La familia traía, dependiendo la cantidad de hijos o de la familia que había, de los miembros que habían en esa familia, para que ¿qué? Para que no gastaran más de lo que es necesario y por lo que se podían comer. Hasta en eso el Eterno establece que un hombre no coma más de lo que tiene que comer. ¿Ok? También si usted tiene el dinero para comer todo lo que quiera, pues ya eso es diferente. Pero cuando hay personas que están sufriendo con hambre y el Eterno dice, no, si solo tú tienes esto, vamos a poner el ejemplo de la viuda que dice que dio una dracma, lo último que le quedaba. Y dice Yeshua, como una enseñanza, ella dio más que el rico dio, porque ella dio todo lo que tenía. En otras palabras, el Eterno, Yeshua estaba diciendo, la riqueza no tiene nada que ver con cuánto tú tienes o cuánto tú puedes dar. Porque una persona puede tener $1,000,000. Una persona nada más puede tener $10. El rico da, el millonario da $100,000. El hombre da $10. ¿Quién dio más?
Eso es lo que Yeshua estaba estableciendo. ¿Quién dio más? El hombre que dio los $10 porque dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía. Aunque fuesen $10 y aquel tenía, dio $100,000. Nosotros tenemos que aprender a observar y ver la necesidad del pueblo. ¿En qué sentido? No pidamos más a una persona que solamente tiene una dracma, a menos que esa persona voluntariamente quiera darle esa dracma. Porque es voluntario. A veces estas cosas nos ponen a pensar a nosotros. Yo sé pues que a veces he traído unos temas que están conectados con esto, pues lo dice. El Eterno dice, no traigas más de lo que puedas necesitar, especialmente si tu familia está en necesidad. El sistema religioso, eso fue lo que hacía. Eso es lo que hacían. Lo siguen haciendo. Si tú no das, no vas a ser bendecido. Dios no trabaja de esa manera. Una persona puede dar por no querer dar y solamente por lo que dicen, por lo que digan. Y una persona puede dar porque le sale del corazón. Esa es la que el Eterno quiere. Como dice Pablo, que el que dé del corazón, agradecido y con alegría. Si no, ¿de qué vale la ofrenda? ¿De qué vale una ofrenda que llevaran en el tiempo del Beit HaMikdash de culpa o de pecado? Si después va a decir, yo me debía haber comido ese animal, ¿por qué tuve que entregarlo? ¿Por qué tuve que ofrendarlo? Dios no obliga a nadie. El Eterno no obliga a nadie. Como nosotros tampoco tenemos esa autoridad de obligar a nadie. Aunque la Torá no fijaba ningún costo mínimo para el Corban Hagigah, la ofrenda festival separada, y los sabios de Sanedrín más tarde insistieron en que debería costar al menos 2 maá de plata, un tercio de un dinar, como dijimos anteriormente, e idealmente deberían reflejar una riqueza de la persona. Qué interesante, ¿verdad? Que los sabios del Sanedrín dicen, ok, pues yo sé que no es obligatorio, no debe ser del mismo precio, pero si una persona tiene más dinero, esperamos que esa persona dé más. Pero ¿quién es el que va a recibir la ofrenda? La ofrenda del festival separado. ¿Quién que lo recibía? Entonces, algunos sabios del Sanedrín que insistieron en hacer eso, pienso yo, este soy yo, ¿no? Yo puedo estar en error, puede estar erróneo, pero yo pienso que ellos insistían para que le trajeran más, a los que podían, los que tenían mucho dinero. Oh, sí, yo insisto que debería costar al menos más alto, ¿ok? Pero dice, mira lo que dice, idealmente debería reflejar una riqueza de la riqueza de una persona. En otras palabras, le estaban diciendo, ok, la Torá pues insiste que debe costar un tercio de un dinar, pero cuando ellos insisten de que sea idealmente reflejar la riqueza de una persona, en otras palabras está diciendo, echa al lado el tercio de un dinar, vamos a pedirle más al que tiene más. Nuevamente, en contra de lo que el Eterno había establecido. ¿Por qué está pidiéndole más a una persona? Si dice que es al menos 2 maás de plata, un tercio de un dinar. O sea, si una persona que tenía mucho dinero y podía traer un animal que le costara un poquito más de un tercio de un dinar, pues está bien.
Pero no digas que tiene que ser de acuerdo a la riqueza de la persona. Ese es el peligro de cuando estos pensamientos, estas ideas se meten dentro de los hombres y dicen, pues yo voy a esperar más de los que tienen para que den más. Esto va en contra de los principios del Eterno. Pues el Eterno ya había establecido que por lo menos debía costar un tercio de un dinar. ¿Por qué añadir más a una persona que es rica? Eso es para ponerlos a pensar. Yo siempre me gusta leer y me gusta buscar más profundo y buscar el sentido por el cual los sabios de Sanedrín insistían en que debía costar eso, pero idealmente que debería reflejar el estatus de una persona. Dice, si fuera necesario, no podría haber utilizado animales de Maser Behemá, el diezmo de animales, para el corbán, ofrenda del festival separado, o gastar dinero en el segundo diezmo. Diezmos secundarios de grano en el primero, el segundo y el cuarto y quinto año del Shemitah, el ciclo de 7 años, para comprar el corbán siempre que el valor del precio bocado se haya comprado con dinero no consagrado o ordinario. ¿Okay? Entonces aquí está hablando de los diferentes diezmos. ¿Okay? Diezmos secundarios de grano, que era el primero, segundo, cuarto y quinto. ¿Okay? Porque el tercero y el sexto era el de los pobres, era para los pobres, las viudas, y eran el que traían el diezmo a Jerusalén y allí lo gastaban. ¿Ok? Esos son los tres diezmos. El primero es igual que el cuarto. El segundo es igual que el quinto y el tercero es igual que el sexto. Así que se hablaba. ¿Ok? El diezmo de los animales, ofrenda de festival separado, que están los diezmos secundarios del grano, que es el segundo diezmo, y los diezmos secundarios del grano, que era el 2, 1, 2, 4 y 5. ¿Okay? Primero y segundo era para sacerdotes levitas, el tercero para las viudas, los pobres y el que lo traía lo gastaba en Jerusalén, igual que el cuarto y el quinto era los granos para los animales, viene siendo los diezmos de los sacerdotes levitas, y el tercero entonces viene siendo, que es el sexto, entonces viene siendo de nuevo el diezmo de los pobres, las viudas, de los menesterosos, se gastaba en Jerusalén, para la economía de Jerusalén y todas estas cosas que se hacían en ese día. Vamos a hablar entonces ahora de las ofrendas de paz adicionales, ¿ok? Que eran extras. Eran, por supuesto, korbanot, eran ofrendas de paz que se traían para que la familia tuviera más carne para comer, aumentando así la simja, el gozo del día sagrado. ¿Okay? Ahí sí entonces podían traerlo si querían, porque eso es una ofrenda de paz. Esta fue una misbah en la que también participaron las mujeres, al igual que muchachas de las que no estaban obligadas a cumplir los mandamientos, la ofrenda quemada de apariencia y la ofrenda festival separada. A diferencia de los otros corbanos, de entonces, la ofrenda de paz separada no tenía un valor fijo. Uno podría haber gastado en ellos tanto como quisiera y traer tantas shamei, ofrendas de paz o de simcha como fuera necesario. A diferencia de los otros korbanos, ¿okay? El shamei simcha, la ofrenda que es de gozo y de paz, ¿okay? Que es la ofrenda de simcha, shamei simcha, que es la de paz y gozo, ¿okay? En esa no había precio. Ahí la persona traía porque en sí, entonces la familia se comía esa ofrenda. ¿Ok? Ahí no había problema. Y era en ese caso, entonces se incluían a las mujeres. Se incluían al igual
que las muchachas, de las que no estaban obligadas a cumplir los mandamientos de la ofrenda adicional, la quemada, la de apariencia y la ofrenda festival separada. Pero la de gozo era diferente. Estos Shamei bin Simcha era, ahí la persona traía el dinero, el costo que fuese para gastarlo en ello, en la familia. ¿Ok? Estas son las diferencias de ofrenda de paz adicional, ofrenda de paz y la ofrenda de paz de gozo. ¿Ok? Gozo, como se dice, simcha, gozo. ¿Ok? Así también el número de estos korbanot, al igual que la cantidad de los korbanot que se traían para cuando llegaban allí a aparición, dependían de las circunstancias personales de cada familia, del número de bocas a alimentar y de la capacidad de su presupuesto. Si la familia ya tenía suficiente carne de ovejas o vacas, en lugar de alimentos de menajot, ofrenda de pan o de pájaros, al traer sus obligaciones anteriores de los devotos y de la ofrenda voluntaria o de otro corbano, no tenían más necesidad de sacrificar cualquier ofrenda de paz. Si ellos los hacían, ¿ok? De las circunstancias, si la familia ya tenía suficientes ovejas o vacas, en lugar de alimentos de menajot, que son ofrendas de pan o de pájaro, al traer sus obligaciones anteriormente en votos y ofrendas voluntarias o otros corbanos, entonces no tenían la necesidad de sacrificar cualquier corbán de simcha o una ofrenda de paz. No tenían que hacerlo, porque ya tenían suficiente. ¿Okay? Y si lo habían hecho durante las 3 fiestas que habían subido a Jerusalén. Eso es lo que dice el número de estos corbanos. ¿Okay? Eso dependía siempre de las circunstancias personales de cada familia y del número de las bocas que tenían que alimentar. Y por cierto, el presupuesto que tenía esa familia. Porque podía tener muchas bocas para alimentar y no tenía el presupuesto. Tenía entonces que mantenerse un animal más pequeño. Con las porciones iban a tener que ser más pequeñas. ¿Ok? Pero si tenía suficiente carne de ovejas y vacas, pues, no tenía no tenía que entonces dar la ofrenda de pan. Esto es bien importante entenderlo, ¿ok? Que muchas veces no entendemos si no leemos lo que el Eterno estableció. Hay cosas que no las vamos a encontrar en la Torah. Por eso se busca entonces otros libros. La Minjá, ¿ok? También se puede, no la Minjá, pero como tengo aquí unos libros, voy a buscar uno aquí. La Mishnah, perdón, la Mishnah. Minjá significa gozo, tengo gozo, es lo que pasa. La Mishnah, hay Mishnah que te hablan de todas estas cosas. Hay muchos documentos que nos hablan sobre estas ofrendas. ¿Okay? Yo sé que pues no todo el mundo tiene esos recursos, pero poco a poco los va aprendiendo. Ahora, después de haber dicho lo anterior, cualquiera que fueran sus circunstancias de cada familia, tenía que tener cuidado con su ofrenda de paz y sus propiedades. No deben guardarlo para sí mismos, sino que también invitan a los pobres, ¿ves? Y a los desafortunados a unirse a ellos en la comida sagrada de Yom Tov. Se viene siendo el tercer diezmo y el sexto, ¿ok? Así mostraría un cuidado especial hacia los Levín, quienes sin tener propiedades ni partes asignadas del Yom Tov Corbano, recibían atención adicional en las 3 festividades de peregrinaje, el regalín de Pesach, Shavuot y Sukkot. De la misma manera que los Levín, los levitas recibían y eran afortunados, los pobres y las viudas que eran desafortunados, entonces en esta ofrenda de paz, el Eterno establecía
que no debían guardarlo para ellos mismos, los que tenían ese dinero, sino que también tenían la oportunidad, o era parte de ese diezmo del tercero y el sexto, de invitar a los pobres y a los desafortunados y a las viudas. ¿Ok? So, el Eterno siempre le daba al pobre, a las viudas y a los desafortunados en ese tercer diezmo, en ese sexto diezmo. ¿Ok? So, aunque pienso que durante el pueblo de Israel, eh, pues a los pobres se le ayudaban. Pudo haber cambiado después en el primer siglo. No sabemos qué tan dadivosos eran las personas que tenían riqueza, pero hubo muchos pobres, hubo muchas rameras que quedaron viudas y los que tenían que apoyarlas a ellas y ayudarlas a sostenerse, no las ayudaron, al contrario, le quitaban las casas, le quitaban todo, las dejaban en la calle y eso era el único oficio que podían llevar a cabo. Y se convertían en rameras. So, eso es lo que estaba pasando para ese tiempo. So, hay que tener cuidado de que no podemos hacer eso con nuestro prójimo más de los de la casa. Aquí vemos la historia de Rab Shaul, Pablo, en Hechos 21, 18 al 20. Dice, y al día siguiente, Shaul entró con nosotros para ver a Jacob y todos los ancianos se reunieron. Después de saludarlos, les contó una por una todas las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron, tú ves, hermano, cuántos miles de yahuditas hay que han creído y todos son celosos de la Torah. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que ellos entonces le pidieron a Rab Shaul después que vieron que Rab Shaul había dicho que había muchos gentiles que se estaban reuniendo y estaba llevando el ministerio a todos ellos. Y cuando lo oyeron, ellos glorificaron a Elohim y le dijo, gracias, tú ves cuántos hermanos yahuditas han creído y todos son celosos de la Torah. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer que personas sean celosos de la Torah. Eso es lo que el Eterno nos pide a nosotros los maestros, a los líderes de congregaciones más todavía, que son jefes de congregaciones, son líderes, son la cabeza de esa congregación. Tenemos que enseñar a que sean celosos de la Torah. Si no enseñamos eso, entonces estamos haciendo el trabajo en vano. De acuerdo al ejemplo que el líder de X congregación dé a su pueblo, así su pueblo va a crecer o va a menguar. Porque el ejemplo que nosotros demos tiene que ser un ejemplo de acuerdo a la Torah. No puede ser de acuerdo a otra medida que haya, otra instrucción, otra ley, otro mandamiento. No. Tiene que ser de acuerdo a lo que dice la Torah. Tenemos que ser líderes, maestros, de acuerdo a lo que la Torah nos enseña. Que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. Que nos mantengamos firmes en ese oficio que el Eterno nos ha llamado a nosotros de enseñar. Es un privilegio enseñar. Pero ese privilegio se nos puede quitar si nosotros comenzamos a enseñar cosas que no están en la Torah. O cosas o doctrinas de hombre. Entonces, si enseñamos doctrinas de hombre, el Eterno va a traer cuenta sobre nosotros. Somos más que bendecidos nosotros los maestros y los líderes de congregaciones, más que bendecidos. ¿Qué vamos a hacer entonces con esa bendición? ¿La vamos a echar a perder o vamos a hacer como Pablo hizo? ¿Cuántos? Dice aquí. Y le dijeron, tú ves, hermano, cuántos miles de yahuditas hay que han creído y todos son celosos
de la Torá. Continuamos en Hechos 21, 21 a 22, dice, pero se les ha informado acerca de ti, que tú enseñas a apartarse de Moshe, a todos los yahuditas que están entre los gentiles, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni anden según nuestras costumbres. ¿Qué hay pues de esto? Seguramente oirán que has venido. Ahora bien, qué interesante, porque Pablo nunca enseñó nada en contra de la Torá. Aquí estamos viendo a un grupo de personas, me imagino que eran los líderes del Sanedrín, del templo, otros líderes, fariseos, escribas, que dice, pero se les ha informado acerca de ti. Están hablando de Pablo, de Rab Shaul. Están diciendo, tú estás enseñando a que el pueblo se aparte de Moshe. Pablo nunca enseñó que el pueblo se apartase de Moshe. Eso es lo que piensa el sistema religioso. El sistema religioso piensa que Pablo dijo que enseñó que la ley fue abolida. En ningún momento Pablo enseñó eso. Al contrario, Pablo cumplió la ley hasta lo último. ¿Ok? Pero como Rab Shaul, Pablo, Yeshua se le presentó como luz y le dijo, ahora es tiempo de que tú padezcas por lo que has hecho. Pero te voy a enviar para que hagas discípulos de mí. Estoy parafraseando un poco. Por eso fue lo que hizo Rab Shaul. Hacer discípulos del Mesías. Porque Rab Shaul enseñaba la resurrección del Mesías. Por eso era que los líderes de ese tiempo decían, no, que tú estás enseñando a apartarse de Moshe. Está hablando de la ley de Moshe. A todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndole que no circuncide a sus hijos. Pablo no dijo eso. Ni que anden en sus costumbres. No es lo que dicen ellos. Ni que anden según nuestra costumbre. Pues claro, Pablo le dijo a ellos que no andaran como ellos. ¿Se acuerdan cuando Yeshua, sus discípulos estaban agarrando alimento y no se habían lavado las manos? ¿Qué le dijeron los ancianos de ese, los que estaban allí, los fariseos y todos esos que estaban detrás de Yeshua para buscar hacerlo caer? No, que tus discípulos no guardan el mandamiento de lavarse las manos como nuestros ancianos, como la tradición de nuestros ancianos. Tradición de ancianos. Ahora entonces, Yeshua que tenía que caminar en la tradición de los ancianos, de sus ancianos, o caminando de acuerdo a la Torá de su padre. Tenemos que tener cuidado con eso también. Muchas personas quieren imponer y meter tradiciones de hombres en este caminar. Tenemos que tener cuidado. Pues el Eterno no trabaja a base de tradiciones, trabaja a base de mandamientos, de decretos, de estatutos, de fiestas, de tiempos señalados, no tradiciones de hombres, no tradiciones de ancianos que decían y no hacían. Dice el 22, ¿qué hay pues de esto? Seguramente oirán que has venido. Pues claro, porque estaban buscando a alguien que le enseñara verdaderamente. No que les robara, no que le enseñara doctrina de sus ancianas tradiciones o doctrinas de hombre. Pues claro que iban a buscar a Rab Shaul. Yo hubiese hecho lo mismo. Yo hago lo mismo hoy.
Yo busco aprender de personas que sí enseñan, que enseñan de acuerdo a lo que dice la Torah. Una vez que enseñen una cosa que no es, entonces uno se aparta. Por cómo voy a saber si es una tradición de hombre o algo que no está escrito en la Torah, si no estudio la Torah. Por eso el Eterno nos manda a nosotros a estudiar. Escudriñen las Escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. ¿Por qué nos dice eso el Eterno en el Brit Hadashah? ¿Por qué? Pues él sabía que iban a venir doctrinas falsas. Y teníamos que escudriñar las Escrituras para encontrar verdaderamente la vida eterna en ellas. Hechos 21, 23 a 24 dice, por tanto, haz esto que te decimos. Entre nosotros hay 4 hombres que han hecho votos. Lleva contigo a esos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos para que se rapen sus cabezas y todos sabrán que las cosas no son como se les ha informado acerca de ti. ¿Está claro? Sino que tú también sigues guardando la Torá. Interesante que este versículo aquí es donde le da raque mate. ¿Ok? Ahí le dio. Miren lo que dice. Lleva contigo a esos hombres, purifícate con ellos. Eran 4 gentiles, por cierto, pero que se habían circuncidado y que habían aceptado a caminar en obediencia. Paga por ellos para que se rapen su cabeza, que ya hagan votos. Y todos sabrán que las cosas no son como se les ha informado acerca de ti. En otras palabras, llévate a esos 4 gentiles para que en el templo vean que tú le estás enseñando a los gentiles la Torá de Moshe. Para que sepan, mira lo que dice, sino para que sepan y todos sabrán que las cosas no son como les han sido informadas acerca de ti, Rab Shaul. No son así como han hablado de ti a tus espaldas, sino que tú también sigues guardando la Torah. Ellos dieron testimonio ahí de que Rab Shaul, Pablo, guardaba la Torah. Esto es un versículo que no se usa mucho en el sistema religioso, no se enseña. Porque es más fácil decir que yo soy una Israel espiritual a decir que soy la Israel verdadera y tener que obedecer los mandamientos y los estatutos y los decretos y las fiestas y los Shabbat. Sino que digan que tú y yo también seguimos guardando la Torah. Que cuando nos vean, a nosotros los líderes, los maestros, nos digan, ese hermano, ese maestro, ese líder, guarda Torah. ¿Por aquel no? Qué triste sería que señalen a una persona, a uno de nosotros como líderes o maestros, que digan, no, él no está enseñando Torah, él está enseñando tradiciones de ancianos, de hombres. No todas las tradiciones de los ancianos tampoco eran malas, pero había unas que estaban en contra de toda la Torah. Por eso que tenemos que estudiar. Escudriñar la escritura, porque en ellos parece que está la vida eterna. Continuamos leyendo el libro de Números 6, 16 al 18. Dice, el sacerdote la presentará delante de Yahweh y ofrecerá la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada. Ofrecerá el carnero como sacrificio de bienestar para Yahweh, junto con la canasta de las tortas ácimas. El sacerdote ofrecerá también la ofrenda de comida y las libaciones. El nazir afeitará entonces su cabello consagrado a la entrada de la carpa de reunión y tomará los mechones de su cabello consagrado y los pondrá en el fuego que está debajo del sacrificio de bienestar. Yo tengo un estudio, yo creo que yo lo tengo en YouTube, que enseña cuál es el proceso de un voto nazareno. ¿Okay? So, si quieren pueden buscarlo en YouTube
o si no, yo lo pondría nuevamente. Continuamos en el 19:21 del 16, dice, el sacerdote tomará la espaldilla del carnero cuando esté cocida, una torta sin levadura de la canasta y una hojuela sin levadura, y las pondrá en las manos del nazir después que él se haya afeitado su cabello consagrado. El sacerdote las elevará como ofrenda elevada delante de Yahweh, y esto será una donación sagrada para el sacerdote en adición al pecho de la ofrenda elevada y el muslo que se da como contribución. Después de eso, el nazir puede beber vino. Esta es la obligación de un nazir, excepto que el que promete una ofrenda a Yahweh de lo que permitan sus recursos, aparte de lo que se le requiere como nazir, debe hacer exactamente según la promesa que han hecho, aparte de su obligación como el nazir, como el voto nazareno. Eso es lo que está hablando, ¿ok? Ahora regresemos al capítulo de Hechos, a la carta de Hechos, capítulo 21, 26 al 27, dice, entonces Shaul llevó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente, después de purificarse con ellos, entró en el templo para dar aviso del día en que se cumpliría la purificación, cuando se ofrecería el sacrificio de cada uno de ellos. Cuando estaban por terminar los 7 días, los yahuditas de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano, como dije anteriormente, porque ellos pensaban, ay, pero porque tú metiste a 4 gentiles al templo, entró en el templo con 4 gentiles. Esa es la ignorancia de un pueblo que, pues, a veces los celos son malos. Hay celos buenos, hay celos malos. El celo de la Torah es bueno. Por el celo que va en contra de la Torah, no es bueno. Y esto es lo que está pasando con estos líderes. Estos líderes religiosos del primer siglo, el celo de ellos era por sus propias ganancias, ¿ok? Cuando una persona está buscando su propia ganancia, va a ser celoso de todo. Un ejemplo. Oh, pero ¿por qué tú estás dando esa ofrenda? ¿Por qué tú estás dando esa ofrenda? Si tú pudiste haber guardado eso para ti. Mentira, no estaba pensando así. Estás pensando, ¿por qué diste esa ofrenda y no me la diste a mí? Así muchos dicen. Eso era en el tiempo del primer siglo, cuando Rab Shaul. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Por qué lo estás trayendo aquí? Tú no tienes esa autoridad. Claro que Shaul tenía la autoridad si esos hombres estaban cualificados a hacer el voto nazareno. Pero ellos no. Celos malos. ¿Por qué está trayendo a alguien que no pertenece a este lugar? ¿Por quién decide quién pertenece y quién no pertenece? Si no es el Eterno. Ese es el problema que tenemos nosotros los hombres. Que decimos y decidimos quién puede estar y quién no puede estar en nuestra congregación. Ese es el problema. O quién puede ser mi mejor amigo y quién no puede ser mi amigo. Eso pasa. O a quién yo puedo influenciar más y tener ganancia de esa persona, pero a este no puedo, pues entonces ese no se lo echo para el lado. Yo me voy con el que puedo influenciar. Esto se da donde quiera. Se dio ahí con Rab Shaul, con esos 4 hombres que habían decidido seguir la Torah. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a alborotar todo el pueblo y le echaron mano. Ellos no pueden estar aquí dentro. Who says so? ¿Quién dice eso? Que ellos no pueden estar ahí dentro. ¿Tú o el Eterno? ¿Quién aprueba el ministerio de cada uno de nosotros? ¿Los hombres o el Eterno? Aquí nosotros le debemos pedir dirección en cuestión de los ministerios que tenemos. A él primero. Después a personas que ya llevan tiempo en el ministerio. Pero aún así tenemos que escoger a quién uno le pide esos consejos.
Espero que hayan aprendido algo con este estudio de estos 3 peregrinajes. Así fuimos por encima un poco. Donde quería más concentrarme era en que no pueden llegar con las manos vacías. Las diferentes ofrendas que se daban, cuando no se podían dar. También enseñar que el Eterno tiene toda autoridad de su Torah. Nadie es dueño de la autoridad de la Torah, sino es el Eterno. Y que nosotros como líderes y maestros de la enseñanza de la Torah seamos más flexibles, seamos más honrar la Torah con nuestras acciones, con lo que enseñamos, que nosotros como líderes y maestros dependamos del Eterno 100%. Sí, hay mucha literatura, que eso es bueno, pero que nuestra dependencia número 1, primordial, sea el Eterno por medio de su Espíritu de Santidad. Lo demás, el Eterno se encarga de todas las literaturas que nosotros leamos. Que seamos justos con nuestra audiencia, con nuestras congregaciones, que hagamos justicia siempre, que no tengamos y hagamos acepción de personas en las congregaciones, ni entre los maestros, ni entre líderes, ¿ok? Que no haya acepción de personas. A lo mejor pues usted puede tener una amistad con otra persona mejor que con otra, pero aún así somos todos hermanos. Y nosotros necesitamos estar unidos, los maestros, especialmente los de Teshuva TV, estar unidos para seguir enseñando la Torah a todas aquellas personas de diferentes países. Hay muchas personas que ven Teshuva TV. Yo le doy gracias al hermano Rigo Cortés por la oportunidad que me ha dado todos estos años para enseñar por medio de Teshuva TV, y le doy gracias y le pido al Eterno que lo bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de los maestros, que tenga misericordia y que ponga su shalom sobre cada uno de nosotros, porque nosotros somos ese última escuadra que está subiendo para llevar a esta nación a la obediencia del Eterno. Que el Eterno tenga misericordia, que los guarde a todos. Este es el hermano y doctor José Borges del ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torah desde Killeen, Texas. Le doy gracias a todos por sus oraciones. No he estado muy bien de salud en un tiempo atrás. Gracias a Dios, pues me estoy recuperando poco a poco. Y de nuevo, a la lucha para seguir enseñando la Torah. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Y nos veremos en el próximo estudio, si así el Eterno lo permite. Shalom.